Hola a todos y todas. En esta instancia vamos a abordar la segunda clase del módulo 4. Quien les habla, Cintia Ramaciotti, y luego Claudia Saavedra y Soledad Grisia como parte del equipo docente. Vamos a tomar algunos de los temas que propone este módulo, entre los cuales se encuentra el consumo en el capitalismo globalizado, la vida como un mercado, el vacío de sentido, el consumo problemático y la ley de salud mental, los abordajes territoriales y la perspectiva de derecho, la clínica allí en este escenario y entre estos temas, y las urgencias y las estrategias, compartiendo a la vez las experiencias de trabajo, como propusimos también cuando abordamos el tema de Tramando Barrio. Que no se puede pensar ni abordar el tema del consumo problemático de sustancias sin inscribirlo en el marco de la cultura de consumo global. Tampoco se puede eludir el impacto que la cultura del consumo en el marco de un capitalismo financiero globalizado tiene en la constitución de la subjetividad. Se hace necesario situar y visibilizar a los jóvenes como aquella franja etaria a la que la cultura de consumo y el capitalismo presta particular atención, tanto desde el discurso social y mediático como con los modelos y pautas de consumo que configuran luego modelos identificatorios para los jóvenes. Se dice que la juventud es una etapa de la vida. ¿Y cuándo empieza esta etapa? ¿A los 12? ¿A los 14? ¿Y cuándo termina? ¿A los 24, a los 30, a los 40? ¿Y por qué? ¿Quién lo dice? En el mercado de consumo, el sector más importante es la juventud. Si seguimos esta idea, entonces todos podemos ser jóvenes eternamente, siempre y cuando, por supuesto, sigamos consumiendo los productos que el mercado ofrece para los jóvenes, ¿no? Pero entonces, ser joven, ¿solo lo determina el mercado? Ser joven es estar en pleno proceso de cambio. Es plantearse la vida de uno y de los otros de una perspectiva diferente. Uno puede cambiar de gustos, de corte de pelo, de novio, de novia, de ideología, de carrera. Uno puede intentar cambiar el mundo que lo rodea, sin importar la edad que tenga. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿En qué estante debería estar? ¿Cuánto cuesto? ¿Cuánto pienso? ¿Cómo es que me debo conservar? Yo no soy ningún objeto ni mercadería que comprar. Soy bastante más complejo y más libre de lo que imaginas. No me etiquetes, no me etiquetes, no me etiquetes, no me encasilles. No me limites, el mundo cambia si vos cambias. Simplemente lo que intento es hacer lo que me guste más. Como nosotros estamos pensando y vamos a compartir con ustedes experiencias de abordaje en relación al consumo problemático con poblaciones con una alta vulneración de derechos, no es menor pensar cómo el capitalismo globalizado impacta en nuestros suelos, en nuestras realidades locales, en nuestra región, pero especialmente cómo impacta en aquellos jóvenes que no tienen los recursos económicos para acceder a los ideales propuestos, a los ideales de consumo propuestos por el capitalismo globalizado. Entendemos que los ideales de consumo tienen que ver con ideales de ser consumidor, es decir, impactan directamente en los modos de estar y en los modos de ser. Es interesante ver cómo, de acuerdo también al rol que el Estado vaya tomando en relación a los modelos económicos imperantes, se va generando un relato, un lenguaje y una producción simbólica destinada a ofrecer sentidos al sujeto que formará parte de dichos cambios. No es menor introducir en el marco del capitalismo financiero y en el marco de la lógica de mercado el rol del Estado y el rol que toma en alianza o en contraposición a la lógica de mercado en las determinadas realidades, en las distintas realidades locales. En este punto, la cultura de consumo se constituye en un discurso global que impacta en las realidades locales, hegemonizando y homogeneizando prácticas y representaciones vinculadas a los modos de ser y estar en las sociedades. Es decir,
Vamos a hacer, digamos, una pequeña mención a la noción de subjetividad, al término de subjetividad, que lo tomamos de una autora que se llama Sylvia Bleichmar y que en el 2007 plantea que la subjetividad está atravesada por los modos históricos de representación con los cuales cada sociedad determina aquello que considera necesario para la conformación de sujetos aptos para desplegarse en su interior. Para responder a la pregunta ¿qué es la producción de subjetividad?, dice que habría que articular una respuesta que contemple los universales que hacen a la constitución psíquica y los modos históricos que generan las condiciones del sujeto social. Hace mención también a que lo trascendente del descubrimiento del psicoanálisis, lo que sí se desprende como novedoso, es la posibilidad de que exista un pensamiento sin sujeto. La dimensión del inconsciente plantea la idea de que escapa a nuestra intención y voluntad consciente la producción de pensamientos que sin embargo nos habitan. Así todo, no es la subjetividad un concepto nuclear del psicoanálisis, pero la subjetividad opera posibilitando la defensa ante los aspectos desintegrativos del inconsciente. Es por esto, dice esta autora, que cuando se despoja a los seres humanos de sus aspectos identitarios, de las constelaciones organizadoras que le permiten operar en el mundo, se entra en caución. ¿Por qué es interesante lo que dice Sylvia Bleichmar o por qué a nosotros nos aporta para pensar esta relación entre consumo problemático y cultura de consumo? Porque lo que justamente genera el capitalismo financiero o esta etapa, digamos, más actual del capitalismo, en su signo de capitalismo financiero, es la idea de desintegración, digamos, del sentido, digamos, de desarticulación del lazo social, de fragmentación. Hay un texto que sugerimos y no vamos a ahondar en él, pero sí ofrece, digamos, una caracterización del capitalismo globalizado y su impacto en la subjetividad, que se llama Toda subjetividad se desvanecerá en el aire, de Yago Franco, y que plantea qué es lo que genera como avance de la insignificancia, como desarticulación de sentidos y qué impacto tiene en nuestras subjetividades este modo que propone el capitalismo globalizado. El neoliberalismo ha sido un modelo económico y político que tuvo una particularidad que lo ha diferenciado del capitalismo de otros momentos históricos, y es que en otros momentos el capitalismo se proponía producir un individuo de consumo. Hoy, digamos, lo que se propone el capitalismo, por lo menos en lo local y mediante los modelos neoliberales, es de una virulencia y de una violencia mucho más intensa, porque, como lo menciona Jorge Alemán, de quien también proponemos otros artículos para leer, el capitalismo lo que genera es una captura, una apropiación de la subjetividad y de la intimidad de las personas. En este punto volvemos a la noción de Estado y volvemos a mencionar que lo tomamos de Carlos Vilas, porque justamente el Estado no deja de ser una instancia que está siempre en las sociedades. Al decir de Óscar Oslak, no existe una sociedad sin Estado, por lo menos no existe desde el punto de vista del sistema capitalista. Ahora, el problema es que ese Estado puede inscribirse en un proyecto político que sea un mero instrumento del mercado o puede, digamos, constituirse en una instancia digamos, en disputa con la lógica del mercado. Carlos Vila define, digamos, al Estado en sus tres instancias, pero a nosotros lo que nos interesa de este autor es la instancia que define al Estado como productor de identidades. Cuando uno dice que el Estado es productor de identidades, en alguna medida está diciendo que el Estado se propone como un articulador y productor del discurso y de un entramado simbólico que, como dijimos, según tenga un lugar de alianza o disputa con el mercado, funciona como un espacio de construcción simbólica o como un instrumento funcional a la desarticulación que la lógica de mercado en el marco del proyecto neoliberal propone. En el momento de desarrollo de nuestro trabajo en la Subsecretaría de Adicciones, en la gestión kirchnerista, con un rol estatal diferenciado del mercado, se propone un Estado generador de sentidos, de tramado simbólico, en un sentido democrático y cultural fuerte. La idea aportada por Vilas de una instancia del Estado que funciona como productora de identidades, la entendimos y la entendemos como un espacio y un lugar que ofrece al trabajador estatal o que invita al trabajador estatal a formar parte del Estado, a pensarse como parte del Estado y a poder incluirse en un proyecto con un rol claro en lo que en ese momento constituía el discurso
Este proyecto neoliberal que situamos y que alcanza desde los sectores económicos concentrados a toda la región en América Latina, ha tomado como instrumento privilegiado a los grandes medios de comunicación, grandes diseñadores y productores, como decíamos más atrás, de sentido común, como herramienta privilegiada en la producción de un individuo que legitime el proyecto que lo excluye. Así como inicialmente compartimos el video de Canal Encuentro en el marco de un proyecto político con un rol estatal de garantizar y restituir derechos, también tenemos aquellos otros que representan los intereses del mercado y que construyen un relato del joven consumidor más homogéneo, menos diverso y con ciertos rasgos estéticos comunes. Hay vastos estudios sobre el tema del adolescente como destinatario de campañas de consumo de distintos productos que van desde celulares, indumentarias, productos comestibles y celulares, entre muchos otros. Así como la otra faceta que los construye desde estereotipos que los ubican como peligrosos y delincuentes, por ejemplo, tenemos el caso de los estereotipos, los producen primero los medios de comunicación para luego los jóvenes tomarlos e identificarse con ellos. El mismo mecanismo que usa también la cultura de consumo global. Bueno, vamos a trabajar en línea de lo que se viene diciendo en relación a la lógica del consumo en general, y para ello pensamos trabajar la construcción social del problema droga, entrecomillado, el problema droga y cómo fue tomando lugar en la sociedad actual en particular, partiendo de allí. Como ya lo vimos, la lógica del mercado y la lógica del consumo es algo que ha tomado lugares centrales, diríamos, y para ello, obviamente, los objetos tienen un lugar determinante. En este mismo sentido, en este sentido que pensamos la lógica del consumo en general, las sustancias, las drogas, como se llaman habitualmente, las podemos pensar como objetos de consumo de nuestra sociedad. Y para ello, nosotros recuperamos la idea de las representaciones sociales que tiene esto y las creencias que hay en nuestra sociedad sobre un determinado problema, ¿no? En este caso, sobre el problema droga, cuando nosotros decimos que las representaciones sociales sobre determinadas cosas se construyen en la sociedad, podemos pensarlas que también a partir de esas representaciones y de cómo se construyen y de qué perfil toman, lo que condicionan son las respuestas institucionales que hay para esos determinados problemas y lo que se puede observar también en función de eso son cómo los mecanismos sociales se ponen en juego para controlarlas. Cómo el control social empieza a tomar diferentes recursos como estrategias para regular. Entonces, por ejemplo, se construyen diferentes percepciones sociales dominantes o hegemónicas, podemos decir, en cada momento histórico, y esas construcciones tienen una lógica condicionada por todo un contexto social, político, histórico que hace y que da sentido a esa construcción. Por eso, para nosotros es importante tomar tal vez como ejemplos cómo se han construido a partir de determinados modelos esas respuestas institucionales entendidas como abordajes, ya sean preventivos o asistenciales, desde la construcción social del tema droga, ¿no? Por último, les quería comentar un breve cuadro sintético sobre los dos paradigmas o modelos en relación al consumo, que también se pueden visualizar teniendo este ejercicio previo que hacíamos de la vinculación entre los condicionantes históricos, políticos y sociales de determinado momento histórico, las representaciones sociales construidas sobre ese problema y las respuestas institucionales. Se pueden tener en cuenta otras variables, por ejemplo, el eje de niñez y adolescencia o el eje de salud mental, modelo médico hegemónico en lo que es salud mental y el modelo de salud mental comunitaria, y en el caso de niñez el modelo de situación irregular versus el paradigma de protección y promoción integral de derechos. Pero en principio les comento el que nos toca hoy, que es el de
consumo problemático, nosotros tomamos 3 ejes para ver cuál era el lugar de cada uno en estos 2 modelos o paradigmas. Los ejes son el sujeto, el lugar del sujeto en ese modelo, el lugar de la sustancia y cuál es la centralidad del modelo. En el caso del abstencionismo, prohibicionismo, el lugar del sujeto nosotros lo podemos plantear como un sujeto tutelado, un sujeto pasivo, enfermo, irresponsable. Sería diferente, bueno, bien distinto en el modelo del consumo problemático de sustancias, donde el sujeto tiene un lugar central, activo y responsable, y en vez de ser un sujeto tutelado es un sujeto de derechos. En el caso del lugar de la sustancia, en el abstencionismo es central, es absolutamente central y demonizada, es decir, como dándole un poder en sí misma. Y en el caso del consumo problemático es secundaria, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a trabajar con alguien que está transitando un consumo problemático de sustancias, no empezamos hablando de la sustancia precisamente, sino de lo que le pasa, de cuál es su sufrimiento en ese momento, cuál es su condición de vida, en fin. Charlamos de otras cosas, no charlamos de cuánto consume, de qué consume, ¿sí? Es bien distinto. En el caso de la centralidad del modelo, el abstencionismo lo que busca, como su nombre lo indica, es en primer lugar lograr la abstinencia, es decir, que esa persona no consuma más, que interrumpa su consumo. Y a partir de ahí busca la cura, busca la cura, tiene un contenido moral. Me tocó trabajar en este modelo y, digamos, es lo que se planteaba como criterios en su momento era, bueno, nosotros tenemos que lograr conciencia de enfermedad y a partir de ahí, una vez que logramos la abstinencia con el paciente, a partir de ese momento nosotros vamos a poder empezar a trabajar otras cuestiones. El modelo de consumo problemático es exactamente al revés. En realidad uno empieza a trabajar con lo que le pasa a la persona, con sus redes, reconstruyendo el lazo social, las redes de contención, la salud colectiva, a ver, digamos, cómo son sus circuitos, con quiénes se vincula, qué le está pasando, por qué su vínculo con la sustancia es ese, ¿no? Empezar a entender y después, como consecuencia de ese trabajo, se logrará la abstinencia o no, si es necesaria o no, eso en función de cada caso en particular. Pero bueno, esto más o menos a modo de ejemplo de 3 grandes ejes que podemos tener como comparativos entre el modelo abstencionista y el modelo de consumo problemático de sujeto de derechos.